nuestra directora Silvia Grappa de Educación y Bienestar y con el permiso de nuestro rector, el doctor Eitan Chikli, presentamos hoy a nuestro jefe de departamento, el doctor Miguel Ángel Díaz, con esta maravilla de regalo que tenemos y que con una alianza que se hizo con la Universidad Hebraica, de lo cual estamos muy honrados. Lo tenemos presente, espero que lo disfruten y pues adelante, por favor. Bienvenidos todos. Yo voy a empezar. Muy buenas tardes a todos. Estimado doctor Miguel Ángel Díaz, presidente de la Red Internacional de Liderazgo Educativo, ¿correcto? Sí es. Y director del Departamento de Educación de la Universidad Hebraica, y querida maestra Linda Nishan, coordinadora de la área de Educación y Bienestar, y estimados invitados, buenas tardes a todos. Como le mencionó bien el doctor Miguel Ángel en la introducción de su libro, los motivos que impulsaron la iniciativa de publicar este libro fueron dos. El primero, la necesidad de mapear el área a través de las investigaciones emergentes, actualizando el estado del arte, state of the art, y el segundo, generar sinergias entre investigadores y redes internacionales dedicadas al estudio del tema. Básicamente, la intención genuina era ofrecer al lector una recopilación de investigaciones del área de liderazgo educativos concluidas recientemente en contexto del mundo Iberoamérica, especialmente España, Chile, México, Brasil, ¿correcto? De su parte, la Universidad Hebraica celebró el año pasado 30 años de existencia, dedicados a transmitir y crear conocimiento y valores conectados con la herencia intelectual, cultural y espiritual del pueblo judío, pero esencialmente a desarrollar y empoderar el liderazgo educativo y comunitario de la comunidad judía de México, del mundo de habla hispana y de la comunidad educativa en la Ciudad de México. Por eso consideramos, doctor Miguel Ángel, que esta colaboración con tu iniciativa era sumamente adecuada para nosotros, para celebrar solemnemente los 30 años de existencia de la Universidad Hebraica de México, y nos sentimos muy felices y orgullosos del resultado. Decir la verdad, ya no tuve la oportunidad de leer afuera de tu introducción y de la conclusión. Para mí va a ser un ejercicio en la práctica de mi español pasivo. Pero realmente es un placer para mí, Miguel Ángel, agradecerte y felicitarte por tu iniciativa y tu capacidad a llevarla a cabo de manera tan exitosa e impresionante, que el resultado es realmente impresionante y somos muy felices de eso. Y gracias a ustedes, estimados invitados, por estar con nosotros en esta presentación oficial del libro. ¿Es tu primera presentación pública del libro? Sí. ¿Sí? Ok, en hebreo se dice más alto. Por favor, Miguel. Muchas gracias. ¿Podemos tener una presentación? Sí, es posible. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a nuestro rector, doctor Eitan Chikli, por esta muy amable recepción hacia mi persona, pero con mi persona no viene solo, no vengo solo yo mismo como profesional,
sino con la presentación de este libro que vamos a ver a continuación y que espero que sea de interés y del agrado de todos ustedes. Quiero hacerles saber que esto no es el esfuerzo unipersonal de la presentación de un libro de un solo autor, sino estamos hablando de un conjunto de esfuerzos de colegas internacionales de muy diversos países que ya verán que conforman este libro, pero no cualquier colega internacional, sino existen un conjunto de plumas, un conjunto de profesionales altamente calificados, de investigadores de gran gama y con extraordinaria producción académica que compaginan este libro y que lo han conformado. De tal manera que lo primero que me gustaría hacer es evidentemente agradecer a nuestro rector, doctor Eitan Chikli, a través de él también al área de educación, a nuestra queridísima Linda Michan, que ha estado siempre muy pendiente, a Cintia Grappa, que le prometí que le iba yo a ofrecer esta charla, porque ella lastimosamente no pudo estar aquí por un motivo fuera de su alcance, un motivo de salud principalmente, por esta alta responsabilidad que han tenido y por esta iniciativa que no es solo mía, sino que es, ya lo decía, de un conjunto de profesionales, de investigadores muy reconocidos a nivel internacional. Y si me lo permiten, una vez dicho esto, iniciaré a presentar desde el atril este libro, que espero sea de su agrado y que sea de su interés. Les doy la bienvenida también a mis estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México que me acompañan y que han formado parte del equipo de investigación de la UNAM y que han estado dentro de estos esfuerzos. Muchas gracias, bienvenidos, y a todas y todos los estudiantes, por supuesto, de la Universidad Hebraica, que nos honran por su presencia, además de quienes nos acompañan a través de las redes sociales y a través de los diversos canales de acceso libre dentro de la Universidad Hebraica. La primera vez que tomo en mis manos este libro, por cierto, en su versión. Algunas cosas que quiero apuntar en primer lugar. El título del libro lleva como título Liderazgo Educativo en Iberoamérica, mapeo de la investigación hispanohablante. Este libro, de manera primigenia, tuvo la idea de construir un espacio para poder expresar la investigación más recurrente, la investigación, digamos, la frontera de la investigación en torno al liderazgo educativo. Más de una persona de los que estamos aquí nos preguntaremos, ¿y qué es esa cosa llamada liderazgo educativo? ¿De qué se trata cuando hablamos acerca de liderazgo educativo? ¿Hacia dónde nos lleva y por qué hacer investigación de liderazgo educativo? Si me lo permiten, haré una introducción muy breve acerca de lo que se entiende por liderazgo educativo, de cuáles son las aristas y los puntos de inflexión que le interesan a la investigación en el liderazgo educativo y por qué es importante desde nuestro punto de vista hacer investigación en liderazgo educativo. Punto número 1. El liderazgo educativo es un área de investigación y de práctica que está enfocada en reconocer cómo se toman las decisiones dentro de una institución educativa, bajo qué perfil, es decir, quiénes son los tomadores de decisión y de qué manera las decisiones influyen tanto en la comunidad educativa en particular, es decir, en ese propio centro educativo, como a nivel más amplio, que es decir, que es el nivel social o el nivel económico. De tal manera que un sujeto de estudio del liderazgo educativo puede ser desde un rector hasta un director escolar, pasando también por diversos otros actores que hoy ya en las mismas perspectivas de liderazgo pedagógico están planteando como sujetos de práctica del propio liderazgo, es decir, maestros, profesores, padres de familia, estudiantes, etc. Es decir, es un área de investigación bastante amplia y práctica que se enfoca en reconocer cómo las decisiones de los sujetos, de tú que estás sentada en una banca dentro de la universidad,
puedes influir en los destinos de la propia universidad. Hasta aquí, digamos, y me gustaría después que pudiéramos tener más interacción al respecto, y con todo gusto lo haré, digamos, es un elemento introductorio de la investigación sobre el liderazgo educativo. Ahora, ¿por qué es importante estudiar el liderazgo educativo? Cada vez más los tomadores de decisión, y esto tiene un boom en Latinoamérica sobre todo, se han preocupado por quiénes son las personas que toman las decisiones en las instituciones educativas, cuando antes en realidad no era un cuestionamiento, simplemente era un espacio en donde se designaba a un personaje por sus relaciones políticas, por su filiación, incluso familiar, hacia las propias instituciones educativas, o por un conjunto de componendas, por ejemplo en el ámbito público, en donde había intercambios de favores políticos o intercambios de diversas, digamos, acciones y actitudes hacia lo político, hacia lo militante, y entonces se invitaba a ciertos personajes a tomar las riendas de una institución. No obstante, en los últimos años se ha notado que los efectos de esas personas que están dentro de las instituciones tienen grandes repercusiones, ya lo decía, sociales como escolares y académicas. Este libro nace justamente bajo las discusiones sobre el querer reconocer quiénes son nuestros sujetos de práctica dentro del liderazgo educativo, pero lo quisimos ampliar esa búsqueda a una búsqueda a nivel iberoamericano, es decir, desarrollamos una estrategia para que investigadores e investigadoras de diferentes países pudieran sumarse a compilar este libro, de tal manera que nosotros encontramos que dentro de la literatura científica internacional hay ya grandes componentes en torno al liderazgo educativo que han sido tratados de manera muy proficiente. Es decir, países de habla angloparlantes principalmente han desarrollado investigación sobre el liderazgo educativo, y hay toda una tradición que data desde la Segunda Guerra Mundial, desde las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, sobre el propio liderazgo. Es decir, está cerca de cumplir un siglo de trabajo todas las investigaciones sobre el liderazgo educativo. No obstante, Latinoamérica y España y Portugal han sido países que se han sumado a lo que se le llama, a lo que se le conoce como la cuarta ola de estudios internacionales sobre el liderazgo educativo, que data de inicios de los años 2000 a la fecha. Entonces, en algunos trabajos en donde estuvimos coincidiendo en Chile, en una estancia de investigación que tuve la fortuna de hacer con el doctor Óscar Maureira, a quien le envío un muy cordial saludo, por cierto, tarde o temprano verá este video, tuvimos estas conversaciones, sobre todo de tipo académico, en donde observábamos que se había escrito mucho internacionalmente sobre el liderazgo educativo, incluso ya en Latinoamérica, en estas últimas olas de investigación del liderazgo educativo, pero se había compilado muy poco para saber cuáles eran los desafíos actuales de la investigación del liderazgo educativo. De tal manera que emprendimos una aventura, una convocatoria a través de la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo, y en concordancia con la Universidad Hebraica de México, para atraer a investigadores y que escribieran estos investigadores e investigadoras sobre cuál era el estado actual de las cosas en torno al liderazgo. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, pues investigadores, de verdad, para mí una extraordinaria sorpresa el haber recibido resultados de investigación de grandes pensadores en esta área que han sido parte de mi lectura cotidiana y de mi formación, como el doctor Gairín, un investigador muy connotado de Barcelona, el doctor Andy Townsend de Inglaterra, y el doctor, obviamente, Óscar Maureira, que se sumaron a escribir sobre los temas. En un momento más adelante hablaré de todas las personas que están aquí en el libro, porque incluso uno de los escritores nos acompaña, entonces voy a hablar un poco acerca de los demás, pero bueno, estoy hablando ahora de los primeros que se sumaron de manera relevante. ¿De qué nacionalidades empezaron a escribir dentro del libro, o tenemos como resultado?
Bueno, tenemos escritores de México, de Chile, de España, Argentina, Brasil, Cuba e Inglaterra. A este libro se sumaron 2 redes de investigación que, desde mi punto de vista, son actualmente las que más han producido investigación en torno al liderazgo, que son la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo, ya múltiplemente mencionada, y la Red de Investigación de Liderazgo y Mejora Educativa radicada en España. Además, varias universidades, es decir, estos colegas investigadores participan en muy diversas universidades, entre ellas el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, que está radicado en Guadalajara, la Universidad de Granada de España, la Universidad de Chile, el TEC de Monterrey, la Universidad Sancti Spiritus de Cuba, la Universidad Andrés Bello, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Marista de Guadalajara, la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad, estas se las debo, por las siglas, no las recuerdo en ese momento, pero fue un conjunto de universidades que se sumaron a participar dentro de este libro y dentro de esta compilación. ¿Cómo se compone este libro? ¿Y quiénes? Ahora sí hablo acerca de todos los escritores y escritoras de este libro. ¿Cómo se conforma? Bueno, cuando abrimos la convocatoria, y esto es algo de la cocina, digamos, un poco de la cocina de la investigación y de la cocina de la elaboración de un libro, es decir, lo estoy metiendo a que sepan cuál es la receta y cómo se prepara el platillo. Recibimos a través de una convocatoria en donde establecimos ciertos criterios académicos y científicos para la recepción del libro, recibimos más de 26 artículos académicos. Esos 26 artículos académicos fueron enviados a revisores pares ciegos. ¿Qué es un par ciego? Un par ciego es un académico experto en teoría, metodología o en investigación relativa al liderazgo educativo o investigación educativa en este caso, que evaluaron los textos que nosotros recibimos. Una vez evaluado, se desecharon varios textos y quedaron los textos que ustedes observan en esta apartado. Es decir, se desecharon algunos y nosotros tuvimos que clasificar con un equipo editorial que estuvimos conformando para la conformación del libro. Tuvimos que desechar algunos y quedaron estos. Quedó el libro constituido en 5 capítulos. El primer capítulo se llama Investigación en Liderazgo Educativo, el liderazgo educativo en Iberoamérica hacia el estado de la cuestión de la literatura en habla hispana. Y en este libro, en este apartado, se escribe sobre todo, lo que pueden ustedes encontrar sobre todo es cuáles son las investigaciones, cuántas investigaciones se han producido, de qué hablan, quiénes son los sujetos de la investigación en torno al liderazgo educativo en Iberoamérica y hacia dónde apuntan los nuevos desafíos de investigación en torno al tema. Y los escritores que nos acompañan, bueno, uno de ellos soy yo y uno de mis estudiantes de la Universidad Panamericana de México. Es el colega Omar Escárcega Barrios. Por otra parte, escribe también la doctora Mireya Tintorés Puni y el doctor Joaquín Gailín Sayán con el texto Liderazgo Educativo en España, Estado de la Cuestión, Teorías, Metodologías y Avances. Estos 2 textos que me parecen fundamentales para todos los estudiantes y todos los que quieran introducirse en el estudio de liderazgo educativo, porque lo que encontrarán es qué definiciones se han encontrado sobre el liderazgo, cuáles son sus sujetos, de qué manera contribuye el liderazgo educativo a los procesos sociales y a los procesos institucionales de las escuelas o de las universidades y cuáles son los nuevos desafíos de la investigación. Por otra parte, este apartado que configura, digamos, el ala sudamericana lleva el nombre de Brasil y Chile, estudios de rango amplio, en donde participan, por ejemplo, la doctora Marta Olmo Extremera, hoy radicada en Brasil, Isabel Sabido de Farías, brasileña, Andrew Townsend de Inglaterra, Juan Pablo Queopil Quilamán de Chile,
la doctora Andrea Carrasco Sáez, de la Red de Investigación y Práctica de Liderazgo Educativo de la Universidad de Chile, Pablo González Martínez, Luisa Ahumada Figueroa, uno de los más connotados investigadores chilenos en torno al tema, Soledad Castro, también chilena, Sergio Garay Oñate, también uno de los colegas con más trayectoria dentro de la investigación y liderazgo, y Constanza Garayite. ¿Qué es lo que nos muestra este capítulo? Bueno, nos muestra la amplia gama de investigaciones que hay en Sudamérica, principalmente Chile, pero también en Brasil, y la amplia gama de temas que podemos encontrar en torno a la investigación chilena. Chile fue el primer país y es actualmente el país que más investiga en torno al liderazgo educativo. Esto tiene un fenómeno político y social detrás de ello, del por qué se investiga mucho más en Chile, que está para otra charla que podemos desarrollar, pero básicamente decir que es uno de los países con mayor investigación en torno al liderazgo educativo, y aquí se demuestra a través de textos enfocados a escuelas en su impacto resiliente, el camino hacia las adversidades, es decir, las perspectivas de la justicia social del liderazgo educativo, la conformación de equipos políticos, de equipos directivos y políticas de liderazgo, la orientación y la formación de líderes. Ustedes saben que la Universidad Hebraica actualmente tiene programas de formación directiva y de formación en liderazgo. Entonces, aquí este texto nos habla acerca de cómo los directivos en Chile se forman, cuáles son sus trayectorias y de qué manera tienen impacto esa formación dentro de los propios directivos. Y por último, evaluación de redes de mejoramiento dentro de Chile también. Después, nosotros, para sorpresa nuestra, recibimos textos también de Cuba. ¿Por qué para sorpresa nuestra? Hasta hace poco que nosotros habíamos interactuado con colegas cubanos, no habíamos recibido mayores investigaciones sobre el liderazgo educativo en Cuba. Tiene, yo diría que los últimos 5 años que en boga este tipo de trabajo sobre liderazgo educativo dentro de la isla, y se evaluaron varios trabajos provenientes de Cuba, pero quedaron estos dos: el liderazgo transformacional en la gestión de la Universidad Central de las Villas, y liderazgo distribuido, que es uno de los temas más innovadores dentro de las teorías de liderazgo educativo actualmente. Esto planteado desde la iniciativa del doctor Daniel Echeverry Garcés, Sonia Andrea García, Frank Alejandro Montelongo y Ania Esther Vizcaíno, que son colegas que han estado últimamente colaborando bastante con nuestra red, por cierto, y a quienes les envío un saludo. Esto no me sorprende, que tuvimos bastantes textos enviados desde España, pero la mayor, quizás para nuestra sorpresa, al final de cuentas, el hecho de que vengan de una región específica, de la región andaluza de España, pues sí nos da una idea de cómo la Universidad de Granada está contribuyendo con la investigación en liderazgo educativo en España, por ejemplo, ¿no? Y cómo se está centrando tanto en la región andaluza la investigación sobre liderazgo educativo. Recibimos textos de Miguel Ángel Gómez Ruiz, de mi colega Maximiliano Ritaco Real, que es en realidad argentino, radicado en España, del doctor Francisco Javier Amores, un colega muy activo dentro de la red de investigación en liderazgo y mejora educativa, de Jesús Domingo Segovia, no se diga, que es un colega con quien participo en investigaciones de la Universidad de Granada, de Cristina Cruz González y Carmen Lucena Rodríguez. Los colegas nos plantean un elemento central, diría yo, que se puede resumir este capítulo: la importancia de reconocer la biografía y la identidad de los directivos al momento de hacer investigación. Generalmente los directivos habían estado dentro de la investigación en liderazgo borrados como sujetos. Es decir, principalmente era saber cuáles habían sido los resultados de su acción, es decir, una evaluación sobre su acción, pero generalmente los sujetos directivos no habían sido tomados en cuenta como sujetos racionales, emocionales, con una carrera, con una biografía específica,
y este apartado en particular nos da muestra del por qué es importante acudir a la biografía y a la identidad de los directivos. Por último, algo que muy orgullosamente quiero decir, que creo que ha contribuido mucho la Red de Investigación en Práctica en Liderazgo Educativo, y ahora la universidad, nuestra Universidad Hebraica, está teniendo también bastantes implicaciones, es la formación directiva en México. La formación directiva en México, es decir, cada vez más ha crecido la preocupación de formar a aquellos directivos, ya lo decía, y con qué perfiles formarlos. Y dentro del capítulo México, estudios sobre formación y dirección escolar, 4 grandes textos están llamados a describir cómo se forman los directivos en México. Uno de ellos escrito por el doctor César Lorenzo Rodríguez Uribe y la doctora Celina Torres Arcadia, otro por mi querida María Guadalupe Valdés Dávila, Pitina del ITESO, Juan Carlos Silas Casillas, que también es un investigador en Guadalajara, un servidor, Juan Carlos Dávila Gutiérrez, que por favor Juan Carlos, ponte de pie para que lo conozcan, Juan Carlos, quiero decirles que muy orgullosamente que él fue mi estudiante dentro de la UNAM, así como Berenice y Stephanie, que están sentados a un lado de él. Pero Juan Carlos se ha venido, ha tenido bastante curiosidad académica y hoy es estudiante de la maestría en pedagogía de la propia UNAM y está desarrollando más investigación sobre liderazgo educativo, y él es uno de los escritores, miren qué joven, y ya está dentro de un libro, ¿no?, que va a tener una repercusión muy importante dentro del ámbito iberoamericano. Por otra parte, también el doctor Daniel Cherry y Felipe Santoyo Telles son los que conforman esta parte de este libro. Ya no quiero cansarlos más, solo les mencionaré. Y bueno, ¿cómo fue que este libro llegó hasta acá a la Universidad Hebraica? Muy brevemente, aquí pueden observar ustedes que este es un camino pues bastante vertiginoso desde la convocatoria que echó a andar la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo hasta este momento que nosotros estamos sentados en este lugar, ¿no? Y que desde mi punto de vista, yo al menos tengo el privilegio de compartir con ustedes, y les agradezco la deferencia tanto a nuestro rector como a Malky, que está allá y que se me escondió hace rato, pero a todas y todos ustedes que están aquí este día. Quiero decirles que esto llegó hacia acá, hacia la Universidad Hebraica, por 2 grandes coyunturas. La primera, la confianza que tuvo el rector, que tuvo también en aquel momento el doctor Miguel Ángel Pérez, de invitarme a la Universidad Hebraica de México a colaborar, a ser colaborador. Pero la segunda gran coyuntura es el empuje de Cintia Grappa, que no nos acompaña ahora por motivos de salud, pero también la gran apertura, diría yo, de nuestro rector, el doctor Eitan, para escuchar nuevas propuestas que desde nuestro punto de vista pueden posicionar a nuestra universidad en las discusiones académicas actuales en este tema en particular. No les voy a contar obviamente todo el camino que pasó en medio, porque además pues hay un conjunto de elementos que no necesariamente son en progreso, ¿no? Muchas veces cuando uno se dedica a hacer este tipo de libros hay espacios en los que uno se detiene, cuestiones institucionales, etcétera. Pero básicamente esas 2 coyunturas que acabo de mencionar son las más importantes. Estamos aquí pensando también y agradeciendo a la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo por la participación, que fue desde mi punto de vista fundamental y trascendental para que este libro también llegue a nuestras manos. ¿Cómo participó la Red? Bueno, con una convocatoria, con este consenso académico de creación de ya la confianza que tenían por la participación en otros libros que la propia Red había impulsado. Y no voy a hacer un comercial, busquen cuáles son los libros que han estado buscando desde la propia Red de Investigación y Práctica de Liderazgo Educativo, que ya tiene bastante recorrido desde hace pues casi ya 10 años de existencia de la propia Red. Y por otra parte, con todo el trabajo de recepción, evaluación, gestión y correcciones del propio libro para enviarlo a la editorial.
En ese sentido, pues tenemos la combinación perfecta, ¿no? Una universidad deseosa de impulsar trabajos académicos relativos al liderazgo, de ser consecuente con su propia vocación de formar directivos y de también tener una curiosidad de posicionarse en el ámbito académico de alto nivel, y una red que ha venido haciendo diferentes labores y trabajos ya con bastante posicionamiento académico en esa área. Entonces, ¿cómo coincide este libro con nuestras búsquedas dentro de la Universidad Hebraica? Yo diría que en 3 niveles. En primer lugar, diría que nosotros buscamos un posicionamiento de una fama académica que nos corresponde como universidad. Es decir, nosotros tenemos una formación de alta calidad a profesionales de la educación de diferentes áreas, pero yo voy a hablar por el área de educación, discúlpenme porque no puedo hablar de otra área. Pero entre todas las demás, el área de educación que se fortalece cada vez más, digamos, con la proyección de este libro, porque nos posiciona en una palestra internacional. Por otra parte, porque estamos generando conocimiento de frontera, es decir, no es un libro, es un libro que ofrece las actualidades investigativas más relevantes a nivel internacional. Y por otra parte, porque nos presenta ante el desafío de pues jugar y trabajar con editoriales de alto impacto, como Editorial Infinita, que tiene gran experiencia en la elaboración de libros. ¿Qué aportes e innovaciones desde mi punto de vista podemos encontrar en este libro? Ya mencioné la mayoría de ellas, pero yo diría que algunos de los elementos más importantes que podemos encontrar es la selección sistemática de universidades iberoamericanas para la colaboración dentro del libro, los hallazgos de frontera que ya mencioné, pero que tienen que ver con cómo ser mejor directivo, con la investigación, es decir, orientar a qué temas de investigación se pueden seguir generando, y con la docencia, es decir, tenemos un libro desde mi punto de vista que bien puede ser empleado dentro de un programa académico en cualquier universidad desde mi punto de vista para seguir formando a tomadores de decisión. Y por otra parte, la generación de nuevas líneas de investigación. Creo que es un libro que muy modestamente lo digo, bueno, no voy a ser modesto porque no es un trabajo mío solo, ¿no? Voy a resistirme a ser modesto y decir, es un trabajo colectivo que tiene un gran crédito en términos de que está aportando nuevas líneas de investigación en torno al liderazgo y género, en torno a las instituciones de educación superior y el liderazgo, en torno al estado del arte actual sobre el liderazgo educativo. Ahora, ¿qué áreas de mejora tiene este libro desde mi punto de vista si queremos ser autocríticos con esta publicación? Yo creo que es importante que generemos nuevas oportunidades de investigación que nazcan de nuestra propia universidad. Yo creo que es importante que, si bien ya impulsamos a través de una red este tipo de esfuerzos, sería también importante que nuestra propia Universidad Hebraica reconozca cuáles son los ámbitos en donde podemos incidir y empezar a generar conocimiento en todos los ámbitos dentro de nuestra propia universidad. Por otra parte, generar nuevos espacios de investigación, es decir, será importante también, y eso es algo que estuve platicando hace un momento con Salvador, nuestro nuevo encargado del área de comunicación, a quien saludo, gracias por estar aquí, Salvador, que estábamos platicando de cómo empezar a impulsar que más investigadores nos visiten, que tengan una repercusión dentro de nuestra comunidad estudiantil, pero que también tengan otra proyección hacia ámbitos mucho más amplios dentro de la comunidad científica. Yo creo que otro de los elementos será el poder mover este libro en diferentes presentaciones a nivel iberoamericano. Es un desafío que dejo para sus autores, que seguramente nos verán muy próximamente dentro de las redes sociales a través de este video, para que nos inviten al doctor Eitan a España, a
presentar el libro, que inviten a los demás investigadores a tener nuevas presentaciones en todas las universidades chilenas, cubanas, en todas las universidades de los que participaron. Yo creo que son desafíos que se presentan ahora para este libro. Y por último, bueno, pendientes de estudio, hay que fortalecer temas de investigación comparativos globales en torno a la investigación, implementar temas desde la sustentabilidad, que últimamente está interesando mucho a los países angloparlantes, por cierto, el cómo los directivos escolares o los directivos de universidades fomentan en la educación en sostenibilidad, sobre todo ante esta emergencia climática que vivimos actualmente. La relación entre el libro y la formación directiva, es decir, yo creo que eso va a ser un desafío para nosotros dentro de la universidad, pero también en todas las universidades que se acerquen a este libro va a ser muy importante el cómo vincular con la práctica este propio libro. Además, yo diría de impulsar acuerdos interinstitucionales desde la Universidad Hebraica y desde la propia Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo para seguir fomentando este tipo de esfuerzos. Muchas otras cosas no están dichas dentro de este libro, excepto una que dije en el Simposio Internacional de Liderazgo Educativo y que me gustaría repetir con el permiso de Linda y de Malky, que para mí fue muy significativo. Esta portada tan preciosa que ven ustedes, yo inicié siendo profesor de escuelas rurales y de escuelas urbanas en Jalisco. Y esta portada tan preciosa la tomó Marco, que fue uno de mis estudiantes en quinto y sexto de primaria, en una comunidad en Guadalajara. Él era mi estudiante, un estudiante excepcional, pero que vivía en un contexto pues, de alta marginalidad económica y social. Hoy es media manager en Milán, de una ópera, de la ópera de Milán justamente, y es estudiante de maestría de cello en Milán, Italia. Y yo vi que en su Instagram él publicó esta fotografía y le dije: Marco, regálame esa foto para mi libro. Y lo digo con todo orgullo, pero no es un orgullo que me pertenezca a mí, sino que le pertenece a él, porque con todo el esfuerzo que Marco ha hecho estando en esta comunidad, y con todas las limitaciones que sabemos que pueden tener estos espacios, todo este esfuerzo que él ha hecho por superarse y por ser un mejor estudiante, pues básicamente lo convierte en la antesala de ser una persona líder de sí mismo, de su destino, y eso es a lo que aspiramos nosotros los profesionales de la educación, de poder impactar un poco desde nuestros espacios a estudiantes como Marco que tienen esta brillantez. Y por eso es tan significativo para mí esta portada, y agradezco por último a la Universidad Hebraica de nuevo la posibilidad de poder publicar este libro, que nos ha costado tanto esfuerzo y que ha tenido pues tantas digamos desafíos dentro de su elaboración, y a todas y a todos ustedes, a la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo por impulsarlo, y a todas y todos ustedes por estar aquí y por el interés en este libro. Muchísimas gracias. No sé si haya espacio para algún comentario o si alguien quiere. ¿No hacer alguna pregunta? Sí. Con tu permiso. Por favor. No, creo que de manera general, de tu experiencia con las investigaciones en Europa y el mundo occidental, ¿hay líneas básicas de diferencias entre la investigación y los resultados de investigación de liderazgo educacional entre el mundo occidental y América Latina? Hay unos puntos esenciales que podemos realmente pinpoint, como se dice, que mencionar que hay diferencias significantes entre los dos mundos. Sí, es una pregunta que me parece que tiene, que es una pregunta, puede ser una pregunta de investigación, ¿no? Puede ser una pregunta que nos impulse a hacer una investigación, efectivamente. Desde mi percepción personal,
creo que la investigación hispanohablante es una investigación que se centra mucho en la emocionalidad, en los contextos y en los espacios en donde se desarrolla el liderazgo educativo. A diferencia de los grandes análisis de las estructuras y los sistemas educativos que ofrece sobre todo las investigaciones en Europa o en Canadá o en Estados Unidos. Es decir, creo que dentro de todo el conjunto de investigaciones que se desarrollan en el mundo angloparlante, podemos encontrar sobre todo investigaciones que se preocupan mucho por las políticas educativas y cómo se relacionan con el liderazgo. Y en Iberoamérica podemos encontrar mucho investigaciones sobre cómo los sujetos se mueven dentro de las propias instituciones. Es decir, cuál es la labor de un directivo dentro de la institución, cuál es la labor de un coordinador académico dentro de una institución y cuál es su impacto, pero también últimamente se ha estudiado mucho sobre la emocionalidad y su constitución como sujeto, que creo que eso es algo de lo más relevante de este libro, y que no se puede encontrar. Yo hasta hoy no he leído algo al respecto en libros, por ejemplo, en Australia, en Canadá, seguramente quizás en Australia, pero sobre todo desde el ala más en escuelas de religiosas principalmente, con esta perspectiva de servant leadership, que sí se ha estudiado, pero se ha estudiado yo creo que mucho más proficientemente en Hispanoamérica. Muchas gracias. Sí. Miguel Ángel, ¿a ti qué te aportó como líder en el ámbito personal que llevar este proyecto a cabo y ahora verlo como un producto ya pues terminado? Me aportó, bueno, muchísimas gracias, es una pregunta que generalmente no se hace dentro de estas presentaciones del libro. Y en primer lugar, este es el cuarto libro que he coordinado. Me aportó un desafío muy grande, particularmente este libro, porque las figuras que están dentro del propio libro son personas que yo he leído para formarme. Es decir, han sido mis maestros de manera indirecta. El doctor Gairín, el doctor Maurera, el doctor Sergio Garay, etc. Son personas que yo leía hace 15 años y que he seguido su carrera. Y entonces imagínate recibir un correo electrónico que dice: envío mi artículo como candidato para la publicación de este libro. Es una responsabilidad impresionante para uno como... bueno, yo ya no soy tan aprendiz, quiero decirlo, algo he publicado, pero en ese camino tener la responsabilidad de ahora compactar todos estos saberes de tus maestros a través de otros libros, pues es una responsabilidad impresionante. Y entonces eso me generó un sentimiento de alta responsabilidad hacia con ellos. Y por otra parte también la posibilidad de decir, ¿por qué México no puede estar dentro de, digamos, a la vanguardia de la investigación de liderazgo educativo? Entonces me generó esa perspectiva de esa posibilidad también de volver, de recuperar, de tener una posición, si lo vemos desde el lado un poco nacionalista, vamos a decir, de por qué México no puede tener esa posición. Yo creo que tenemos todas las condiciones para así ser. Y hemos influenciado desde mi punto de vista a otros países para que se integren a la investigación, por lo menos en liderazgo educativo. Gracias. Gracias. Quizás para redes se necesita, ¿no creen? No, bueno, dos preguntas. Una, si estas investigaciones tienen que ver con las colegios e instituciones privadas o públicas. Y la segunda, que va de la mano, es ¿qué retos crees tú que son los retos más importantes en cuanto a la investigación para que la investigación, digamos, que generan se lleve a cabo? Si son estos retos con los alumnos, con los padres de familia, si son retos que tienen que ver con el país, con la región,
no sé, o sea, ¿cuáles son esos retos para que estas investigaciones se lleven a cabo? Gracias por la pregunta. En cuanto a el primer elemento, hay investigaciones en escuelas públicas y privadas. Es decir, es el espectro amplio, por eso me parece muy, muy valioso y significativo este libro en ese sentido. Es decir, se puede tomar en cuenta ambos ámbitos. Por otra parte, los desafíos más importantes de la investigación son algunos que ya mencioné, pero fíjate que lo que dices tiene una gran verdad. Y hace un momento que venía en el transporte con la persona que venía conduciendo, me preguntaba a qué venía, ¿no? Y entonces yo le contesté que venía a presentar un libro, y me hizo la misma pregunta que tú me hiciste. Y entonces me parece muy relevante, porque justamente uno de los grandes desafíos que tenemos los investigadores es que nuestras investigaciones tengan un impacto en la vida común de las personas. Y otra de las cosas, yo creo, de los grandes impactos, es cómo hacerlo a través de este tipo de producciones, pero también cómo convertir, por ejemplo, estas producciones en otra cosa. Y cuando digo otra cosa, estoy haciéndolo de manera súper amplia ante las nuevas generaciones que hoy en día pues tienen otros canales de aprendizaje. Por ejemplo, cómo hacer un TikTok a través de este libro, o del contenido de este libro, o cómo hacer, que ya le tocará a Salvador, ¿no? Ya le estamos dejando ahí el trabajo a Salvador, o cómo hacer, por ejemplo, contenido mucho más flexible, cómo sacar de aquí un seminario de aprendizaje de este libro, cómo hacer un bootcamp para directivos, ya estamos hablando ya con Malky, ¿no? O cómo hacer que estos programas de directivos que se están llevando a cabo pues utilicen, empleen estos libros y los discutan, le hagan preguntas a las propias producciones. Yo creo que es uno de los grandes desafíos para nosotros. Los demás tienen que ver con la investigación que ya platiqué, ¿no? Cómo impacta en el género, cómo impacta en la equidad de género, cómo impacta en la sostenibilidad, etc. Pero esos dos, digamos, están fuera de la propia discusión, y gracias por la pregunta. Bueno, creo que tocaste un poco el tema ahorita contestando. Mi pregunta es, tú eres líder de la red de investigación en liderazgo educativo de Interliga. ¿Cómo llevas la investigación? ¿Cómo impactas directamente en la educación tu investigación? ¿Cómo la llevas de la investigación? Tocaste un poquito ese tema ahorita. ¿Cómo la investigación llega a impactar el aula? ¿Cómo creas ese puente entre lo que investigaste y la práctica? Gracias, Malky. Hay una prerrogativa que ronda mucho, que yo le he leído mucho en autores españoles, sobre todo en el doctor Bolívar, en las publicaciones que hace, por ejemplo, el doctor Francisco López Yáñez, Murillo, etcétera, que parece ya casi como un lugar común, que es que el liderazgo es el segundo aspecto después de la docencia que más impacta dentro del aprendizaje de los estudiantes. Es decir, primero la docencia y luego las posiciones de liderazgo. Yo digo que eso está por verse, porque generalmente podemos encontrar también a directivos que sean las barreras para los cambios y las barreras para el ejercicio de las propias instituciones educativas, los que no permitan que haya cambios, los que no permitan que se desarrolle una propia institución educativa. Yo creo que también existe esa posibilidad, no solo un impacto progresivo, positivo, etc. Entonces, ¿de qué manera se impacta desde mi punto de vista? Y yo le decía también a esta persona que venía conduciendo el automóvil hace un momento, en primer lugar, creo que dentro de este libro podemos encontrar lo que no se debe de hacer si eres un líder educativo. Por lo menos puedes encontrar 3 o 4 elementos que te van a decir, esto mejor ni te metas porque vas a tener estas consecuencias, o si te metes ya sabes que van a venir estas consecuencias, ¿no? Pero también vienen otros elementos en donde dice, bueno, si ejerces el liderazgo de esta manera, vas a tener estas consecuencias positivas. Y entonces, sin ser una receta,
sin ser una receta o un conjunto de recetas, porque la aplicación del liderazgo educativo pasa, como lo plantea el doctor Paul Newton, pasa por el contexto en donde se desarrolla. Por lo menos se pueden plantear los puntos de partida de la investigación. Entonces, ¿cómo una investigación impacta al aula? Pues a través de decirle a quienes toman decisiones dentro de las instituciones educativas cuáles son las consecuencias de sus acciones si actúan de una manera A y cuáles son las repercusiones si actúan de una manera B. Pero siempre es cualquier acción de un tomador de decisión dentro de la escuela va a tener una repercusión en el aula. Por lo tanto, sé consciente, sé racional, sé estratégico y desarrolla tu visión conforme a tu propio contexto. Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias. Creo que Gracias al cierre.